Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las ideas del Dr. Joe Dispenza y su libro Deja de ser tú. La idea central es revolucionaria y a la vez súper simple. Dice que no somos víctimas de lo que nos pasa, sino que en realidad somos los creadores, y el punto de partida de todo es la mente. El libro arranca con una pregunta que, la verdad, da que pensar. ¿Por qué casi siempre esperamos a que pase algo terrible, una crisis, para decidir cambiar? Es como si la mayoría necesitara un golpe fuerte, un trauma, para reevaluar su vida. Pero el mensaje central es justo ese. No hay que esperar a sufrir para evolucionar. Es posible hacerlo desde la inspiración. Ok, entremos en la primera parte, el hábito de ser uno mismo. Y aquí viene lo fuerte. Muchas veces, lo que llamamos personalidad no es algo que elegimos conscientemente. Es más bien como una adicción. Sí, una adicción inconsciente a pensar, actuar y sentir de la misma manera día tras día. A ver, esta cifra es impresionante. Imaginen esto. Para los 35 años, el 95% de quienes somos el 95% ya es un paquete de conductas memorizadas, de reacciones emocionales, de programas que corren solos en automático. O sea, la mayor parte del día vamos en piloto automático. Llega un punto en que el cuerpo ya se sabe de memoria nuestras reacciones, tanto que el cuerpo se convierte en la mente y simplemente repite los mismos patrones una y otra vez. Y claro, este piloto automático tiene una consecuencia directa. Nos ancla al pasado. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, todo se reduce a un ciclo, a un bucle constante entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Para entender bien este ciclo, hay que hablar de un concepto clave, el estado del ser. Ojo, que no se trata solo de lo que pensamos, es mucho más. Es la fusión, la unión total entre los pensamientos y los sentimientos. Cuando la mente y el cuerpo van de la mano, ¡pum!, ahí tenemos nuestra identidad en ese preciso instante. Y aquí vemos el ciclo funcionando. Por ejemplo, un pensamiento de inseguridad. ¡Listo! El cerebro libera químicos que hacen que el cuerpo se sienta inseguro. ¿Y qué pasa después? Ese sentimiento de inseguridad alimenta más pensamientos de inseguridad. Es un círculo vicioso, pensar y sentir y pensar. Y es este bucle el que graba a fuego un estado del ser. Esta frase de verdad lo resume perfecto. Para que haya un cambio de verdad, los pensamientos y los sentimientos tienen que estar en la misma sintonía. Si alguien quiere pensar en abundancia, pero su cuerpo, por dentro, siente escasez, la mente y el cuerpo están en guerra. Están mandando una señal totalmente incoherente. Y esa incoherencia sabotea cualquier intento de cambio. Y es justo esta incoherencia la que nos deja atrapados en el modo supervivencia. ¿Y cómo es este modo? Pues es vivir reaccionando a todo lo que pasa afuera, la energía se nos va en estrés, la cabeza siempre está en lo peor que podría pasar. Ahora, el modo creación es todo lo contrario. Es cuando nuestra energía está alineada. Ahí dejamos de ser una reacción al entorno y empezamos a crear nuestra realidad desde adentro. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se hace ese salto? ¿Cómo pasamos de sobrevivir a crear? Bueno, la respuesta está en la ciencia del cambio. Hay nuevos paradigmas que nos demuestran que sí, tenemos el poder de transformar nuestra realidad a conciencia. A ver, la ciencia de antes nos enseñó que la mente y la materia eran dos cosas separadas, como si la realidad fuera algo fijo. Pero llegó la física cuántica a cambiar las reglas del juego. Y lo que nos dice es algo alucinante, que nuestra conciencia, el simple hecho de observar, está conectada con la materia y puede influir en ella. La idea es simple pero potentísima. Donde pones tu atención, pones tu energía, y eso lo cambia todo. El primer pilar de este cambio es la neuroplasticidad. ¿Qué es esto? Es la idea increíble de que nuestro cerebro no es algo fijo. Hay un dicho en neurociencia que es genial. Las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. O sea, cada pensamiento nuevo va creando nuevas rutas. Y lo contrario también es cierto. Si dejamos de pensar lo mismo de siempre, esas viejas autopistas neuronales se van debilitando. Podemos, literalmente, rediseñar nuestro cerebro. Y el segundo pilar es la epigenética. Por años pensamos que los genes eran como una sentencia, nuestro destino escrito en piedra.
Pero la epigenética nos muestra que no es así. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo eso manda señales a los genes. Es como si tuviéramos un panel de control para activar unos y desactivar otros. En resumen, no somos víctimas de nuestra biología, somos los directores de la orquesta. Ok. A ver si podemos rediseñar el cerebro y darle nuevas instrucciones a nuestros genes. La pregunta del millón es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se aplica todo esto en la vida real para, por fin, dejar de vivir anclados al pasado y empezar a crear un futuro nuevo? La clave de todo está en la coherencia de nuestra señal. Piénsenlo así, cuando los pensamientos y los sentimientos van cada uno por su lado, la señal que emitimos es débil, caótica, como la luz de una bombilla que se dispersa. Pero, ¿qué pasa cuando alineamos una intención súper clara con una emoción elevada? Ahí nuestra señal se vuelve coherente, enfocada, poderosa. Se convierte en un láser. Esta es básicamente la fórmula. Ojo, desear algo no es suficiente, eso es solo un pensamiento. Y sentir una emoción fuerte sin un rumbo claro tampoco sirve de mucho. La verdadera magia pasa cuando se combinan las dos cosas. Una intención clara, saber exactamente qué se quiere, y una emoción elevada, como la alegría o la gratitud. Ese combo pensamiento más sentimiento es lo que crea la señal potente que atrae los resultados. Y esto nos trae a la pregunta central, al verdadero desafío de todo este proceso. Normalmente, ¿cuánto sentimos gratitud? Pues como respuesta a algo bueno que ya nos pasó. Pero la creación cuántica nos pide exactamente lo contrario. Nos pide sentir la emoción de ese futuro que queremos, pero sentirla ahora, antes de que exista, antes de que podamos verla. Y este es el cambio de mentalidad total. Es pasar de ser un producto del entorno a ser el creador del entorno. En vez de esperar a tener éxito para, entonces, sentir plenitud, la idea es sentir plenitud primero para traer el éxito. Es darle la vuelta a la tortilla de la causa y el efecto. Bueno, llegamos a la parte final. ¿Y cómo se ve todo esto en la práctica? ¿Cómo se siente vivir desde este nuevo estado del ser? ¿Qué significa habitar una realidad que hemos creado nosotros mismos, desde adentro hacia afuera? Pensemos un momento en figuras históricas como Gandhi. Tenían una visión clarísima de un futuro que todavía no existía. Pero esa visión estaba tan viva en su mente y en su corazón que empezaron a vivir como si ya fuera una realidad. Y con el tiempo, el mundo exterior no tuvo más remedio que empezar a ajustarse a esa realidad interior tan poderosa. Y con esto cerramos el análisis de hoy, con una pregunta para que quede resonando. Con cada pensamiento, con cada emoción, estamos mandando una señal, estamos construyendo un futuro. La pregunta entonces no es si estamos creando o no, porque siempre lo estamos haciendo. La verdadera pregunta es, ¿qué realidad estamos creando, consciente o inconscientemente, justo en este momento? Joe Dispenza. Seguramente este nombre os suena. Es quiropráctico, investigador y un autor superventas que nos dice algo muy potente, que nuestra mente es capaz de crear nuestra propia realidad. Para millones de personas es un faro de esperanza, casi un gurú. Pero para otros es una de las figuras más polémicas del mundo de la autoayuda. Así que hoy vamos a meternos de lleno a analizar las dos caras de esta moneda. Y aquí lo tenéis, en una sola imagen. Este es el meollo de la cuestión. Por un lado, una promesa casi mágica de que podemos transformar nuestra vida. Y por el otro, una acusación directa y sin rodeos. Es un charlatán. Entonces, ¿quién es Joe Dispenza? ¿Un visionario que ha descifrado los secretos de la mente? ¿O un pseudocientífico que se aprovecha de la gente vulnerable? Vamos a ver los argumentos de cada lado. Para entender por qué tantísima gente sigue a Dispenza, tenemos que empezar por el principio, por la promesa. Y esa promesa nace de su propia historia personal, un relato que es la piedra fundacional de toda su filosofía y que él presenta como la prueba definitiva de que su método funciona. Todo empieza aquí, en 1986. Imaginaos la escena. Con 24 años, en pleno triatlón, un camión lo atropella. 6 vértebras fracturadas. El diagnóstico de los médicos es demoledor. Una cirugía muy arriesgada con la posibilidad de no volver a caminar. Pero él toma una decisión radical, casi impensable. Dice no a la cirugía,
se aísla y se propone reconstruir su columna vertebral solo con el poder de su mente. Y según cuenta él mismo, 6 semanas después estaba de pie y volviendo a su vida. Esta historia es, como os decía, la base de todo lo que enseña. Vale, ¿y cómo funciona esto según él? Pues uno de sus conceptos centrales es lo que llama coherencia cardíaca. La idea es bastante sencilla de entender. Se trata de alinear a propósito el ritmo del corazón con emociones positivas como la gratitud o el amor. Al hacer esto, según sus enseñanzas, el corazón envía una señal coherente y ordenada al cerebro. Esto no solo bajaría nuestros niveles de estrés, sino que crearía el estado ideal en el cuerpo para que ocurra la curación y para manifestar una nueva realidad. Y ojo que esto no se queda solo en teoría. Dispensa ofrece un método muy estructurado, un paso a paso. Es su famosa meditación de 7 pasos, diseñada en sus propias palabras para romper el hábito de ser uno mismo. Es un proceso que te lleva desde identificar qué es lo que te limita hasta, literalmente, ensayar mentalmente cómo sería tu nuevo yo, sintiendo las emociones de ese futuro como si ya fuera real. Es un plan de acción muy claro para cualquiera que quiera seguirlo. Y claro, la prueba de fuego de todo esto son los resultados, ¿no? Pues aquí es donde entran en juego testimonios como este, el de Anabel. Ella cuenta que después de ir a uno de sus talleres, recibió una llamada de sus médicos diciéndole que ya no necesitaba quimio. Estas historias de curaciones que parecen milagrosas son sin duda el combustible que alimenta el crecimiento de su movimiento. Son increíblemente potentes. Pero, como decíamos al principio, en esta historia hay un gran pero. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y a examinar la otra cara, la crítica. Y es una crítica muy dura que viene no solo de la comunidad científica, sino también de antiguos seguidores que se han sentido decepcionados o incluso engañados. Las críticas se pueden agrupar en varios puntos clave. Por un lado, se le acusa de coger términos científicos como física cuántica o neuroplasticidad y usarlos de una manera muy laxa, sin rigor, para dar una pátina de credibilidad a sus ideas. Los científicos señalan que no hay estudios serios y revisados que confirmen esas curaciones espectaculares. Además, esto es muy serio, se critica que prometer curas para enfermedades graves puede ser muy peligroso. Y por último está el tema ético de su modelo de negocio, con talleres carísimos. Y para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando a nivel económico, mirad esta cifra, $3.500, que se dice pronto. Esto es lo que un asistente contó en Reddit que costó ir a uno de sus retiros en Cartagena. Este tipo de precios son los que alimentan la acusación de que se aprovecha de la desesperación de la gente, construyendo un negocio muy lucrativo a base de promesas. Pero más allá del dinero y de los debates científicos, está el impacto real en las personas. Y aquí, las historias que encontramos son tan opuestas como las opiniones sobre el propio Dispensa. Hay gente que habla de que les ha cambiado la vida para bien y gente que cuenta experiencias absolutamente devastadoras. Y aquí es donde la cosa se pone realmente dura. Este es uno de los relatos más impactantes que se pueden encontrar online. Un asistente a un retiro cuenta cómo todo el grupo se unió para intentar sanar a una chica con un cáncer muy avanzado. El final fue trágico. Y lo que relata esta persona es que tras la muerte de la chica, el grupo se quedó en un silencio incómodo, sin saber cómo procesar el fracaso y el dolor. Este testimonio es demoledor porque apunta a uno de los aspectos más criticados de este tipo de filosofías. Una persona que siguió el método al pie de la letra durante años, invirtiendo muchísimo dinero, y no solo no se curó, sino que su enfermedad empeoró. Su reflexión es clave. La idea implícita de que si no te curas es porque no lo estás haciendo bien o no tienes suficiente fe, puede generar una carga de culpa terrible para el enfermo. Y esa culpa no siempre es autoimpuesta. A veces el propio grupo la proyecta. Este usuario cuenta una experiencia traumática de cuando tenía solo 17 años, sintiendo que el resto del grupo le hacía responsable de no haber podido sanar a una persona. Esto saca a la luz la enorme presión psicológica que se puede generar en estos entornos, con dinámicas que algunos no dudan en calificar de sectarias. Entonces, llegados a este punto, ¿qué hacemos? Tenemos por un lado historias de empoderamiento y curaciones increíbles, y por el otro, relatos de decepción, culpa y peligro. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos realidades tan opuestas? Vamos a intentar ponerlo todo en la balanza. Esta Pabla lo resume todo bastante bien. Es un cara a cara, donde Dispensa promete que la mente puede curar casi cualquier cosa. La visión escéptica nos recuerda que el poder de la mente, aunque real a través del efecto placebo, tiene límites. Donde él habla de física cuántica, los críticos ven un mal uso de la ciencia. Donde hay testimonios personales, la comunidad científica pide estudios controlados y rigurosos. Y finalmente, esa idea tan atractiva de que tú creas tu propia sanación puede convertirse en una trampa muy peligrosa de autoculpa. A ver, y que esto quede muy claro, el debate de fondo no es si la mente influye en el cuerpo.
Eso la ciencia lo sabe desde hace mucho. El efecto placebo es la prueba más clara de que nuestras creencias y emociones pueden provocar cambios físicos reales. La verdadera pregunta, el centro de toda la controversia sobre Joe Dispenza, no es si esa influencia existe, sino hasta dónde llega. ¿Puede de verdad reconstruir vértebras o curar un cáncer en fase 4? Y todo esto nos deja con la pregunta del millón, la más difícil de responder. En un mundo donde mucha gente busca desesperadamente una esperanza que a veces la medicina convencional no ofrece, ¿dónde ponemos el límite? ¿En qué punto la fe en el poder de la mente deja de ser algo que empodera para convertirse en una promesa falsa y peligrosa? Es una pregunta compleja que nos sitúa justo en la encrucijada entre la fe, la ciencia y la responsabilidad que cada uno tiene sobre su propia vida.